La charla va a ser un poco distinta que las charlas de Rubén y de Jorge, porque seguramente sea más corta también, porque a mí me interesa plantear algunos temas para discutir, más que poner cosas que sé, digamos. De hecho, una de las cosas como que había pensado para empezar es que el tema del título, digamos, de la charla, la enseñanza del proyecto en la nueva normalidad, es algo sobre lo cual yo no sé nada. Así que poco podría decir. No sé nada por dos razones. Una, este, porque la experiencia de la virtualidad, de manera generalizada, tiene solamente un semestre que todavía no terminó. O sea que ni siquiera está completamente evaluado, no está evaluado, hay algunas impresiones sobre que, bueno, salió más o menos bien o más o menos malo, qué sé yo. Hay otras experiencias de curso de arquitectura a nivel virtual, pero que yo en general no conozco mucho y que me tengo la impresión que no siempre tienen que ver con los cursos de proyectos, sino con otros aspectos de arquitectura más frecuentemente. Sobre el particular hay un trabajo que la facultad encargó hace un par de años y que se presentó el año pasado del arquitecto Álvaro Bonfiglio, que trata este tema de la virtualidad y volveremos a hablar de él más tarde. Pero en principio esta experiencia de la enseñanza a distancia, que como ya vemos en otros lados no se ha hecho, por lo que acaba de decir Rubén, en el sentido de que las facultades privadas, San Pablo al menos, lo estaban haciendo, pero no las públicas. Eh, en el caso nuestro, la experiencia de algunas cosas positivas tiene, por lo menos, según datos que difundió el rector hace un par de días, casi el 85% de los estudiantes siguieron los cursos, según datos de la universidad. Yo creo que en arquitectura, por lo menos en los cursos de proyecto, capaz que ese porcentaje es aún mayor. De todas maneras, sin duda alguna hay una situación, hay por lo pronto un 15% que no lo siguió, que no deja de ser una cifra considerable. Supongo que habrá algún momento en el cual se evaluará si la gente que no siguió los cursos coincide con la gente que habitualmente abandona. Yo en realidad tengo la impresión de que quizá haya abandonado menos gente que en años curriculares normales. Pero eso por ahora es algo que es difícil, que no podemos saber. El abandono, según tengo entendido, en los cursos de proyecto no fue significativo, o sea que en general más o menos lo siguieron. La otra cuestión sobre la cual impide evaluar esta experiencia, digo, no impide evaluar la experiencia de la virtualidad, sino la utilidad de la virtualidad, es que el confinamiento comenzó una semana después que empezaron los cursos, o sea que se convirtieron en virtuales cursos que no estaban planificados para hacerlo y que se acomodaron entre gallos y medianoche, digamos, para poder hacer lo que se. A mí me parece que haber llegado a tener prácticamente todos los cursos de la universidad dictados y es una cosa heroica, digamos. Seguramente más heroico aún es en secundaria y en primaria, donde la presencialidad tiene otro valor y donde quizá los docentes tengan menos recursos para poder armar cursos virtuales. Sin embargo, también lo llevaron a cabo. Por suerte, por supuesto, eso se basa por un lado en que Uruguay tiene una buena conectividad en Internet, una mejor del continente, según parece, y a las aibaritas, que mal que bien hacen que eso sea posible. Pero de todas maneras, si el 85%, o sea, si hay un 15% de abandono en la universidad, quizá las cifras sean mucho más grandes en primaria y secundaria, y ni me quiero ni imaginar que digo, seguramente hay países donde la cifra es mínima, digamos, y que la gigantesca mayoría de los chiquilines han quedado fuera.
La segunda razón por la cual no se puede mucho hablar sobre el título de la charla, por lo menos yo no puedo, es que no se sabe muy bien qué se quiere decir con nueva normalidad. Este, y mucho menos qué cosa implica para la arquitectura y su enseñanza. Ayer en la charla de Jorge, un poco él habló de algunos posibles cambios en los programas y eventualmente en las soluciones arquitectónicas, pero no en relación con los métodos de enseñanza, que no es un tema que no se toca. Sabemos, sí, que los cursos del segundo semestre se verán semipresenciales, de una manera que todavía no está completamente definida, pero de la cual se sabe, en lo que nos refiere a los cursos de proyecto, que los cursos de PIR y también las optativas de inicio van a tener un 60% de clases más o menos presenciales, que los cursos de P van a tener un 25% de horas presenciales, y que los otros cursos, bueno, se va a ver. Probablemente tengan también la mitad o menos de las clases presenciales, pero no van a ser desde el comienzo. Y todo eso sujeto a cómo evoluciona la pandemia, que bueno, como todo el mundo sabe, está en un momento en que capaz que se dispara un poco. Pero el término, esta nueva normalidad, eso también lo comentaba Jorge ayer, ha dado lugar a especulaciones de todo tipo. Se ve que como los filósofos no tienen que dar clases, que se han puesto a escribir, pero de alguna forma cada día aparece alguna versión nueva sobre cómo podría eventualmente cambiar la sociedad y sus maneras de convivencia, digamos, en el futuro inmediato. Sin embargo, también por otro lado da la impresión de que para mucha gente, y quizá para la mayoría, la nueva normalidad es apenas un periodo de transición antes de que la vieja normalidad se restablezca, quizá con algunas modificaciones menores, pero es como que estamos esperando que, bueno, pueden ir todos al fútbol y yo qué sé, ¿no? Y sentarse uno al lado del otro, etc. Hay otros pensadores, que dicen que las cosas nunca van a volver a ser como antes. Yo estoy un poco más cerca de estos últimos que de los primeros, en realidad. Y esta gente, digamos, como que parece como que poder agruparse por un lado en una versión apocalíptica, ¿no? Todo será distinto y todo será peor, ¿no? Estados autoritarios, gobiernos policíacos, aislamiento de los países, etc. Pero también hay otra versión positiva: la pandemia es una posibilidad para cambiar, que incluye optimismo de diverso tipo, hasta el fin del capitalismo. Entonces, digo, parece como que, ¿qué cosa es la nueva normalidad? Todavía no se sabe ni siquiera si realmente es tan distinta de la vieja normalidad. Y a mí me dio la impresión, por algunas cosas que he discutido, discusiones que he presenciado, que en la modestísimo, digamos, espacio de la facultad, y relacionado con la posibilidad de dar cursos en el segundo semestre, está como instalado cierta idea de que, bueno, esto es una cosa que pasa y después volvemos a hacer lo que hicimos siempre. Como que ese retorno, digamos, a la presencialidad vieja es una cosa muy deseada. Las razones para desearlas, algunas son bastante claras. Primero está el tema de la conectividad. No todo el mundo se conecta igual, y por más que en el Uruguay estemos bien, de todas maneras hay gente que queda fuera. O sea que los cursos a distancia parece que dejan a alguna gente por el camino. Por otro lado, hay un problema de costos. A menos que uno tenga tarifa plana y qué sé yo y todo lo demás, conectarse cuesta plata, y a veces cuesta, en algunos casos, sobre todo en casos
los chiquilines de secundaria y de primaria, eso es un problema. Y también le cuesta plata a los docentes, que tienen que poner sus equipos, etcétera. Es una cosa sobre la cual se ha hablado, y además poner la conexión. Tampoco se puede garantizar que todos, ni estudiantes ni docentes, tengan condiciones ambientales adecuadas para realizar la tarea. Un lugar en donde aislarse del entorno familiar y un tiempo donde uno pueda hacerlo con un uso exclusivo de una computadora que de repente es la única en la casa y que la tiene que compartir con el hermano que va a la escuela y con el padre que está trabajando. Y para colmo de males, digamos, los docentes tampoco tienen necesariamente la capacidad para sacarle el jugo a las herramientas informáticas, porque no es de lo que saben y es de lo que jamás se les exigió que supieran, sobre todo en el caso de primaria y secundaria. O sea que hay bastantes razones prácticas para suponer que la virtualidad es un problema más que una otra cosa. También hay otras cosas más difíciles de evaluar y quizás más profundas, como el cierto fin de la separación entre el ocio y el trabajo, por ejemplo, o entre lo doméstico y lo laboral. Eso es una cosa planteada desde que comenzó la pandemia. Hay alguna gente, de hecho el otro día había una encuesta en la cual, no sé cuánto, el 70% de las personas que habían empezado a teletrabajar, no sé en qué país de Europa, estaban felices con teletrabajar y decían que producían más y que estaban más en contacto con la familia. Probablemente, porque también si eso lo juntamos con el dato que nos decía Jorge ayer, de que la mitad de los hogares de Suecia son unifamiliares, no es lo mismo de lo que puede pasar en otros lugares del mundo. En realidad, trabajar en la casa es un problema para uno mismo y para la familia. Pero lo cierto es que parece ser un tema, en principio, más controvertido de lo que parece. Uno podría decir que el teletrabajo y la teleeducación, bueno, no es una cosa deseable, por lo menos hasta hace 5 o 6 meses nadie lo deseaba. Sin embargo, se instaló, por lo menos en el mundo desarrollado, de una forma repentina, y bueno, a alguna gente no le parece. Otra cosa que se pierde es el carácter, como quien dice, específico del aula como espacio de intercambio. O sea, estas aulas virtuales a las cuales nos estamos conectando no son el aula en el sentido convencional, que de alguna manera tiene algunos centenares de años de estudios sobre cómo funciona ese espacio en relación a los métodos de enseñanza, y que ahora ha cambiado, no digo que ni para mal ni para bien, pero de golpe tenemos estas aulas virtuales que quizá no sean aulas, por lo menos no en el sentido tradicional de la palabra. Y también han cambiado los intercambios mismos, sobre todo los intercambios horizontales, que en horizontales digo estudiante-estudiante, que notoriamente se debilitan o por lo menos se dificultan, y que quizá en algunos casos, sobre todo no tengo tan claro en la enseñanza universitaria, pero es clarísimo que una maestra en su relación con los niños, o un profesor de secundaria, tienen otras funciones, aparte de las que habitualmente se consideran académicas, y que la virtualidad pide o dificulta. Ni que hablar de algunas otras dificultades que ya han aparecido. La facultad nuestra tiene ese problema, sobre la dificultad para realizar evaluaciones. Eso plantea algunos problemas prácticos, que esos son los que se pueden resolver, pero quizá plantea problemas también sobre cuáles son los métodos para evaluar, que de repente no están tan en discusión. Por ahora, ¿no? En algunos lados sí. O sea que hay toda una serie de razones en contra de la virtualidad que se han hecho públicos por todos lados, que llevan, por ejemplo, a los docentes de las facultades públicas de San Pablo a no querer hacer y no hacerlo. Yo quería ahora
hacer una especie de elogio de la virtualidad, sin dejar de aceptar, digamos, todas las contras estas que acabamos de ver, que son verdaderas. No es que el asunto sea fantástico, pero me da la impresión bueno, primero que hay algunas virtudes que se pueden constatar, pero sobre todo en estas discusiones que de alguna forma he escuchado, digamos, en los últimos tiempos cuando se pensaba en el segundo semestre, qué es eso, me da la impresión de que muchas de las argumentaciones que defienden la presencialidad, lo que terminan defendiendo es la situación previa a la pandemia, y que esa situación previa a la pandemia era, digamos, en muchos aspectos completamente inaceptable, y que es un misterio para mí ver por qué la aceptamos con tan buen grado. ¿Por qué aceptamos, por ejemplo, que una clase de, por ejemplo, acondicionamiento natural o cualquier otra materia del primer año tenga que darse con 900 estudiantes en 3 salones simultáneos y yo qué sé? Me parece una cosa inaceptable, y que algún docente plantee, porque no solo los estudiantes, ¿no?, que prefiere eso antes que una clase virtual, me parece sumamente llamativo. Eso, que es indiscutible para las materias teóricas de la primera parte de la carrera, digamos, que son súper masivas, y que además generalizada, porque no es una cuestión de la facultad de arquitectura, es una cuestión que pasa en todos lados. ¿No? Salvo alguna facultad media especial, pasa en todos lados. Mi hijo estudiaba en la Facultad de Ciencias, y la Facultad de Ciencias es especial, ¿no? Tiene cursos de 20 estudiantes que se acomodan perfectamente, que tiene un vínculo con el docente ideal. Después se cambió a Ingeniería, que es hipermasiva, y la primer día que fue a clase le llamó la atención que los estudiantes 10 minutos antes de que terminara se iban. Hasta que terminó la clase, no se fue, y cuando quiso ir a la segunda clase, estaban todos los bancos ocupados por los tipos que se habían ido 10 minutos antes. O sea que esa cuestión genera condiciones que no pueden ser aceptadas, y sin embargo las aceptamos. Y esa es también la vieja normalidad, ¿no? Es la presencialidad esa, la cual queremos volver esa. De hecho, hace un par de años, cuando yo era todavía el director de carrera, un grupo de estudiantes planteó la posibilidad de filmar algunas clases y pasarlas. Eso en realidad justamente en el ejemplo que ponía de funcionamiento natural se hizo y fue bastante exitoso. Que los estudiantes lo planteaban además como una experiencia piloto, con muchas salvedades, ¿no? No era que quisieran pasar a eso de pique. Cosa que sí ocurre, por ejemplo, en otras facultades, por ejemplo, en ingeniería, donde efectivamente las clases en algunas materias están filmadas. Los estudiantes que plantearon eso tuvieron una resistencia de parte de los docentes, a mí me pareció inesperada, defendiendo de alguna manera a capa y espada, digamos, algo así como el aquí y ahora de la clase presencial. A pesar de esas condiciones tan brutales en las que se dicta. Incluso con los efectos también brutales que genera, que eso es una cosa que la facultad sabe, que esos 900 alumnos que que iban a la clase de natural, rápidamente se convierten en 500 y terminan el año siendo 200 o 300. O sea, que parece como que cierta parte de los docentes y también de los estudiantes prefieren que haya un abandono del orden de más de la mitad antes que utilizar otras herramientas distintas que la clase, como si eso fuera menos grave, digamos.
Y a mí me parece que es más grave. Eso también pasa en los talleres. Digo, nosotros no tenemos muchos cursos gigantescos, pero según los datos que maneja la facultad, un salón, 12 o el 13, que habitualmente usamos, se supone que caben 100 personas. O sea que si uno tiene un curso de 100 estudiantes, tiene un salón. No cabe, ya lo sabemos. O sea, al final terminan entrando, porque si no hay más remedio entramos, pero quedamos en condiciones en las cuales uno no escucha absolutamente nada, y difícilmente puede decirse que uno aprende algo en esas condiciones. Después aparecen las condiciones individuales y las cosas se encarrilan, pero entonces, las cuestiones relacionadas con los salones parecen como que son parte de una normalidad aceptable. Por lo menos en las discusiones que he participado. Ni que hablar de las dificultades que para armar esa cuestión sobre que la presencialidad exige, también la exige la sincronía, que es inevitable en la presencialidad, en la facultad, y para aceptar además el doble dictado y los 2 turnos, etcétera, tiene un crucigrama de muy difícil resolución en el uso de salones. Y en el armado de los horarios. Entonces, hay horarios donde la gente no viene porque sale demasiado tarde o porque se le complica con el trabajo, o yo qué sé qué. Y sin embargo, eso también es aceptable. O sea, que uno no pueda estudiar en las mismas condiciones, simplemente porque tiene un trabajo de mañana y lo ocupa la mañana y la tarde, y las clases de la noche terminan a las 11:30. Y yo qué sé, no le da para quedar. Eso es aceptable. Pero tener clases virtuales parece que baja la calidad de una manera que no se puede tolerar. A mí me parece llamativo, por lo menos. Todo esto se debe, claro está, a la masividad de la enseñanza. Y la masividad, así en términos brutales, comenzó a darse hace décadas. En su momento, la respuesta que algunos planteaban a la masividad era, por un lado, que hubiera cupo, y por otro lado, que la universidad no fuera gratis, para poder preservar condiciones de enseñanza aceptables. Por suerte, ese debate ha desaparecido, esperemos que no vuelva. Los cupos en algunas carreras de la facultad siguen existiendo, y a mí me parece una vergüenza que existan, pero siguen existiendo. Y no parece tan fácil de resolver con las condiciones actuales. O sea que de alguna manera la discusión se resolvió, la masividad se acepta, y ¿cómo se acepta? Se acepta haciendo clases supermasivas en condiciones locativas que no pueden considerarse ni siquiera mínimamente aceptables. Pasamos a que ahora todos los cursos prácticamente de proyecto se hacen de a 2 o de a 3 estudiantes, una cosa que a mi generación me hubiera parecido una cosa absurda, a nadie se le ocurría. Se soluciona con sobretrabajo docente, bastante claro, que de alguna manera ha pasado a ser, digamos, como algo de lo cual los docentes parecen más conscientes ahora que de repente hace 2 o 3 años. O sea, aceptar la masividad les llevó a la facultad y a la universidad en general a aceptar una cantidad de cosas muy malas, que de alguna manera pasaron a formar parte de la vieja normalidad. Y como también decíamos ayer, decía Jorge ayer, las situaciones que dejan de ser excepcionales se convierten en normales, normalidades, y se aceptan. Es como la naturaleza natural de las cosas. Entonces, nadie se queja mucho de tener condiciones no aceptables de
dado cursos, nadie se queja mucho de que algunos queden por el camino porque no pueden seguir los horarios o eh, nadie se queja mucho de que todos los cursos de la facultad, prácticamente el proyecto, sean colectivos y que un estudiante pueda hacer toda su carrera sin hacer jamás un proyecto solo. Y todas esas cosas son parte de la vieja normalidad, que de alguna manera se intenta restaurar. Entonces a mí me parece por lo menos preocupante que se quiera de alguna forma volver, mantener dentro de lo normal cosas que hemos venido aceptando y que ya son parte de esa vieja normalidad y que no están bien. Y cabría preguntarse si las posibilidades que han abierto los cursos virtuales no podrían no podrían ser para solucionar algunos de esos problemas o al menos intentarlo. Y tener cursos de dictado más eficaz, quizá más amable y sobre todo más democrático. Porque cuando las cosas empeoran, los que se joden son siempre los mismos. ¿Sí? Eso es una cosa, digo, el tipo que no tiene que trabajar tiene condiciones, no, puede elegir sus horarios en una facultad que da opciones. El tipo que tiene que trabajar no puede elegir sus horarios. Y hay algunos les quedan muy mal, muy mal. Ya le digo, salir de la facultad a las 11:30 es un desastre y eso lleva a que los cursos de ese horario en general tienen bastante... gente no va a tener la misma proporción en la que va a otros. Entonces, ni que hablar de la gente que se ve obligada a emigrar a Montevideo cuando vive en el interior, simplemente porque las clases son acá y listo. Y si no, pues, eso que de repente podía ser inevitable hace algún tiempo, a mí me parece que ahora es evitable. De hecho, buena parte de los estudiantes que viven del interior se volvieron al interior de las ciudades, porque no van a estar pagando un alquiler viviendo en la casa de un familiar, o cuando no están obligados a asistir. Y uno se pregunta, ¿y por qué tienen que estar obligados a asistir, incluso en épocas post-pandemia, si todo se puede hacer de otra manera? O sea que las clases, además de ser masivas, de ser colectivas, etcétera, etcétera, obligan a una cierta cantidad de gente a desembolsos económicos o afectivos bastante fuertes que, que se tiene que venir. Simplemente que uno podría pensar si son imprescindibles y en qué manera el uso de herramientas virtuales no lo puede solucionar, o por lo menos mitigar un poco. Una de las cosas que que algunos de los defensores, acá hay gente que defiende la presencialidad en todo momento, en todo lugar, o sea, digo, un poco tratando de, de no perder esa cosa de la aquí y ahora de la clase, digamos, ¿no? La pandemia, por lo menos el aquí, lo tiro al diablo, el ahora todavía lo puedo hacer a través de Zoom, algunas cosas por el estilo. De hecho, buena parte de los cursos virtuales se han reducido a que las clases son por Zoom. Que es una herramienta que es bastante buena para ciertas cosas, notoriamente no es tan buena para otras. Pero no agota las posibilidades de las herramientas virtuales, sin duda. Para mí el asunto está en que algo que ya hemos dicho en otros momentos y en otras cosas, es que la enseñanza del proyecto se ha basado, yo diría que desde que existe enseñanza del proyecto, en un mecanismo que es la corrección individual. Y en el vínculo más o menos estrecho entre el docente y el estudiante que se da en la corrección individual. Hay, por supuesto, experiencias que son de otro tipo, pero son, a ver, por lo menos en la facultad nuestra,
Las correcciones indirectas recién se introdujeron sobre el fin de los 70 y no las usan todos los talleres, y los talleres que lo usan, como el nuestro, lo usan en algunas instancias al comienzo del semestre, digamos. Las correcciones en panel, que eso es, o en mesa, como se le llama a veces, en realidad son correcciones individuales, ¿no? Donde hay el tema en discusión es el proyecto de uno de los estudiantes, y bueno, lo que se hace que es público, eso a mí me parece que está bien, por supuesto, pero de todas maneras, la reina es la corrección individual, y tan es así que cuando en el DEAPA se estudia la posibilidad de volver a una presencialidad, por lo menos un día o dos por semana para algunos cursos, la distancia social de los 2 metros no es un problema, porque en realidad uno supone que el estudiante está en su mesa y que el docente va por allí. O sea que la corrección en mesa, como habitualmente se hace en el taller, no se puede hacer. Se puede ir recorriendo mesa a mesa. Digo, si uno cumple las condiciones de distancia social que establecen los protocolos. De hecho, eso es la razón por la cual no se puede hacer una presencialidad absoluta, porque entran muchos menos estudiantes, pero además se supone que los estudiantes están separados 2 metros uno del otro. Una mesa sí, una mesa no. Incluso el taller nuestro, Lucía y Constanza hicieron algún diagrama sobre cómo hacerlo, que podría ser una manera aceptable de que 30 personas escuchen una disertación, o una manera aceptable de que 30 estudiantes reciban un ratito al docente que recorre las mesas, pero no es una corrección como las que hacemos nosotros, no va a ser así, porque las correcciones que hacemos nosotros alrededor de una mesa no respetan la distancia social. Sin embargo, eso no les pareció a la gente que estaba discutiendo el tema un problema. Les pareció un problema que fueran 30 y no los 120 que tienen y que recibieran 4 o 5 salones. Pero los métodos didácticos, no, porque están, me parece a mí, consagrado que siempre que sea posible hacer una corrección individual, la enseñanza de la arquitectura funciona. Y a mí me parece que no. Y que no genera condiciones peores, mejores, digo, que las que se pueden dar en una clase virtual. Este método de las correcciones individuales, que ya les digo, está un poco matizado porque existen la crítica indirecta, existe la corrección en mesa, que si bien es una corrección individual, tiene algunas características de clase colectiva, y las clases teóricas en los talleres son casi siempre muy minoritarias, no absolutamente minoritarias, y no siempre tienen un correlato en las exigencias hacia los proyectos. O sea que todos los cursos, incluso el taller nuestro, yo creo que en algunas cuestiones didácticas innova bastante, pero en algunos cursos más que en otros, pero hay un cierto nivel de innovación, pero al final siempre se termina basando en la corrección individual. Y la corrección individual, en el medio de una masividad generalizada, pierde calidad. Pierde calidad porque disminuye el tiempo para cada alumno, porque los proyectos son de A2 o de A3, porque la masividad estudiantil viene acompañada de masividad docente, y por lo tanto eso genera algunas dificultades también. De alguna manera, la corrección individual siempre implica una transmisión, sobre todo de experiencias, más que de conceptos. Y bueno, si los docentes tienen menos experiencia, también allí hay un problema. Todas esas cuestiones en las que la masividad ha hecho perder calidad a una corrección individual que hace 40 años, 30 años se desarrollaba de otra manera,
Bueno, pero esas pérdidas de calidad las bancamos, sin problema. No nos acostumbramos a ellas, de alguna manera las toleramos primero las toleramos y después las convertimos en normales. Y salvo algún dinosaurio como yo, finalmente nadie ni siquiera va a recordar de que hubo un momento en que las entregas se realizaban con una mesa para cada uno, pese a que se dibujaba a mano y no sé qué, y una cantidad de cosas que son parte como de la historia, que está muy lejos. Y cuando uno pasa de esa historia al presente, parece como que estuviera por alguna manera impermeabilizado en distinguir todas las pérdidas de calidad que eso significa, sin que el mecanismo haya cambiado. A mí no deja de llamar la atención, seguramente casi todas las veces que la humanidad, por alguna razón o por otra, empeora en sus condiciones, lo ocurre a lo largo del tiempo sin que nadie se dé cuenta, porque si no, nadie lo haría a propósito, digamos, ¿no? Pero a mí me parece que la pandemia como que nos pone en una posición en la cual muchas cosas pueden revisarse, y yo me preguntaría si alguna de las cosas que deben revisarse no tienen que ver con esta, sobre todo con que suponer que algunas calidades que perdimos quizá las podemos recuperar si cambiamos los métodos. Hay una cuestión que es muy llamativa, ¿no? Es esa cosa de que podemos aceptar darle clase a 4 veces más estudiantes que hace 40 años, podemos aceptar dar condiciones en los mismos salones que hace 40 años, aunque tengamos 4 veces más estudiantes, podemos aceptar una cantidad de cosas. Sin embargo, parece que no podemos aceptar que el mecanismo siga haciendo la corrección individual. Entonces, eso habría que preguntárselo, porque toda vez que hay un cambio tan potente como ha sido la masividad en la universidad, necesariamente va acompañado de otros cambios en los métodos, en las didácticas, en lo que fuera. Una parte del asunto, así significa por lo menos en la historia personal mía, ha sido histórico. ¿Sí? Capaz que para la gente más joven no es tan así porque los últimos 15 años fueron distintos, pero ya vamos a tener esa oportunidad de revivir épocas viejas cuando que eso se soluciona con más plata. Entonces, la lucha por el presupuesto ha sido siempre una lucha básica, digamos, de la universidad. Nosotros ya sabemos que este año no va a haber más plata. De hecho, va a haber. Eso ya está anunciado, ya está en discusión, yo no sé qué, no, más con pandemia, sin pandemia, pero con pandemia mucho más. Pero partía del supuesto, el reclamo, de que si tenemos más plata, hacemos más salones y por lo tanto mejoramos la relación metro cuadrado estudiante. Si tenemos más plata, podemos pagar a más docentes y eventualmente pagar mejor, sobre todo pagar a más docentes. Eso que es así para la enseñanza en general, es así de una manera escandalosa para los talleres de arquitectura que cada año pelean de alguna manera por el presupuesto para poder bancar más docentes y eventualmente tener mayor autoridad para pelear salones extras y qué sé yo. O sea que hay una cuestión de que siempre fue así, que yo recuerde. Todo esto se arregla si hay más presupuesto. Cada vez que se hace, este año todavía no pasó, pero un pedido de presupuesto que se hacía en aquellos viejos tiempos, uno llegaba a la conclusión de que para dar clase en condiciones ideales había que tener una cantidad de plata que no era la que teníamos, ni el doble ni el triple, era muchísimo más. O sea que no había gobierno en el universo que pudiera satisfacerlo. Por lo tanto, nos conformamos con mucho menos y sobre todo con una mejora salarial. Pero en realidad, para volver a las condiciones
de la presunta época de oro de la facultad, ya en los fines de los 60, principios de los 70, la facultad tendría que tener algo así como la 10ª parte de los estudiantes que tiene, o tener 10 veces más el área que tiene. Ninguna de esas cosas son razonables, y como siempre estuvieron y estarán condicionados un poco por la lucha política, a veces eso pasa desapercibido, pero en realidad uno podría ponerse a pensar si no hay otra manera de resolverlo. A mí me da la impresión, digamos, de que ese mecanismo generalizado y casi universal de la corrección individual no es demasiado caro. Caro en términos de espacio, de horas docentes, y si, teniendo en cuenta algunas de las cosas que estábamos viendo, si no hay otras maneras de hacerlo, de que la gente aprenda lo que tenga que aprender, sin necesidad de forzar un presupuesto que de todas maneras no va a dar, y de degradar las condiciones en las cuales se dicta. A mí me parece que la historia de los últimos 20, 30 años de la facultad, más capaz, ha tenido que ver como un mecanismo que se utiliza de manera masiva por todos los talleres de la facultad y en todas las épocas, lentamente se degrada. Y esa degradación termina siendo aceptada y aceptable para todos, y se convierte en esa normalidad en la cual da la impresión de que mucha gente quiere volver. Algunas de estas cosas además se han hecho críticas en los últimos 3 años, ¿no? En la nueva aplicación del plan. El plan tiene una innumerable cantidad de virtudes, según mi parecer, pero tiene justamente dos momentos críticos. Uno son los horarios y otros son los salones, ¿no? La cantidad de salones que no da para hacer todo lo que hay que hacer, que obliga, y los horarios que para que no coincidan una materia con la otra y qué sé yo, obliga a hacer superposiciones bastante abrumadas y momentos de superposición que en general tampoco funcionan bien. A mí me parece que esas dos cosas, los horarios y los salones, son cosas que la virtual puede solucionar. Por lo menos ser menos críticas, digamos, en algunos de sus puntos más emplomados, ¿no? De hecho, la cuestión de los horarios no se aceptó, digamos, no se fue capaz de entenderla. O sea que los cursos son a distancia, pero son en los horarios habituales. Capaz que eso es un crucigrama medio difícil de resolver y de los tiempos que teníamos y que tenemos, no se pudo hacer, pero la virtualidad permite que los cursos no sean sincrónicos, como se dice ahora, que es que, o sea, que uno, en otras facultades se hace, claro, las clases teóricas de muchas materias de la Facultad de Ingeniería están colgadas en EVA, el chiquilín las mira cuando se le da la gana, y en general las usa además para estudiar, y funciona. La sincronía, no sé si se ha aplicado mucho en los cursos teóricos. A mí me parece que es una de las ventajas que la virtualidad tiene, ¿no? Que no hay por qué hacer las cosas, todas las cosas en el momento y en tiempo real. Eso, en una corrección indirecta que hice yo para el curso de P, claro, da muchísimo más trabajo. Sobre todo para alguien que sabe, se supone que sabe algo de arquitectura, poco o mucho, pero no tiene por qué saber cómo editar un video, ni cómo hacer para subirlo. La corrección esa que hice en P me llevó 3 días
el tiempo habitual para prepararlos ya a decir, y después como lo digo, y si lo digo acá, si pongo la cámara allá, si corto el video acá, si pongo la imagen del otro lado. Yo encantado porque aprendí una pila y porque tenía tiempo en ese momento, pero evidentemente algunas de las cosas de la virtualidad exigen un esfuerzo docente porque el que no siempre se dispone de capacidad para hacerlo. A mí me da la impresión de que en esa versión que decíamos al principio, de que la nueva normalidad genera, por un lado, gente que opina que es un ratito y después vuelve. Yo creo que no es así. Me parece que hay gente que opina y desea eso, a pesar de las cosas, yo que entiendo inaceptables de la vieja normalidad. Pero además decíamos antes, los apocalípticos, todo va a ser peor, ¿no? Y los que opinan que la pandemia es una oportunidad. Como yo prefiero afiliarme al último grupo, yo digo, ¿cuántas de las cosas que nos hemos visto obligados a hacer pueden ser buenas de trasladar? Y hacer que la facultad sea mejor. Eso en el segundo semestre algunas cosas se pueden experimentar, otras no. Pero algunas ya se pueden experimentar. Ustedes, los estudiantes, digo, no, van a tener que colgar en la página que el APA va a disponer para eso sus entregas con un formato predefinido que seguramente genera algunos problemas, porque como siempre pasa la primera vez que se hacen las cosas. Y vamos a tener a todos los talleres en una página sola, una cosa que uno ve, ¿por qué no lo hicimos antes? Si era tan fácil. Si eso, ¿por qué uno te podía, a lo sumo, en los viejos tiempos, en los míos, cuando yo era estudiante o cuando era más joven, recorrer los talleres? Ahora para recorrer los talleres hay que caer justo en los horarios, en que los salones estén abiertos y que yo no sé qué, como hay vandalismo, rompen las maquetas, no sé, un montón de cosas que nos han hecho perder calidad también en eso. Bueno, ahora vamos a poder ver en línea todos los proyectos de la facultad, todos. Y yo me imagino que eso va a seguir así, porque seguramente es mejor que tener las entregas colgadas. Ni que hablar de que es infinitamente más barato que hacer una entrega, las exigencias habituales que nosotros ponemos. Como eso, que seguramente quede, yo me pregunto si no se podrá alguna de las otras, de las herramientas que la pandemia ha obligado a hacer, si no pueden generalizarse un poco más. A mí me da la impresión de que el hecho me da la impresión, es una cosa no puedo demostrar, que el hecho de hacer correcciones a distancia debería tener por resultado correcciones más teóricas, menos intervención, me parece a mí, que en los proyectos de los estudiantes, y por lo tanto que los estudiantes son un poco más dueños del resultado final. Quizá eso también baje un poco los niveles de entrega. Ya el otro día Rubén hablaba de que los niveles nuestros de proyectos están despegados, y yo creo que es verdad, sí. Me pregunto si eso no se debe a una sobreintervención docente en los proyectos, y que yo no tendría ningún inconveniente en bajar un poco la calidad de las entregas finales, que tampoco es seguro que eso ocurra, y que las correcciones dejen algunas cuestiones más teóricas y menos diseño, digamos, que seguramente los estudiantes pueden hacer solos. De hecho, eso también es una pérdida de la calidad de la enseñanza que también. Yo les comentaba que cuando yo era estudiante, a lo sumo, tenía 4 correcciones en el semestre. Pese a todas esas condiciones maravillosas que había,
a mí no me parecían maravillosas, me parecían normales, nomás. De hecho, me parecían maravillosas las que habían ocurrido 20 años antes. Claro, tenía correcciones que de repente duraban una hora, porque había tiempo, pero eran menos. Y si esa cuestión de la sobreintervención docente en los cursos también implica un sobretrabajo docente que hemos aceptado allá en la U. Entonces, me pregunto si una modificación en la importancia que eventualmente tiene la corrección individual no puede implicar también una cosa más teórica de los cursos, menos centrada en el resultado, que eso implica también tener un poco más de confianza en que los estudiantes lo van a sacar. Que no hay por qué decirle con qué punta hay que poner tal cosa. Me parece que debería haber un cambio en los métodos y quizá también hay un cambio en los resultados. La corrección individual, esa corrección omnipresente que se les digo, me parece que aparte de todos los problemas que yo creo que tiene que se lleva, que hace que funciona bien en circunstancias muy ideales de las cuales estamos lejísimos. Pero además me pregunto si cada vez no tiene menos que ver con la práctica profesional, la forma de enseñanza que eso implica. O sea, si la corrección no imita una realidad, que en realidad ya no existe, que en los estudios profesionales no se proyecta de esa manera. Eso, por lo menos en algunos casos, me parece que es así. Es bastante claro que cuando la corrección individual, que de alguna manera imita los procesos artesanales, digamos, de creación de productos, en este caso el producto arquitectónico, como todos los métodos artesanales, es básicamente reaccionaria, tiende a trasladar conocimiento de aquí para allá, y si el docente es un tipo de vanguardia que explica cosas, transmitirá eso, pero si no lo es, seguro que no transmite. Eso es notorio que ha pasado, porque lo he visto pasar frente a mis ojos, con el uso de herramientas digitales para dibujar. Los docentes más viejos que no las saben usar, desconfían mucho de ellas. Los docentes de la generación intermedia que aprendieron a usarlas, las aceptan, pero todavía tienen como una cierta resistencia, por lo menos a su uso generalizado, y los docentes más jóvenes las usan como si fuera el pan de cada día. Eso, a lo largo, ya le digo, de los últimos 30 años, pasó frente a mis ojos, es decir, no se puede proyectar sin ser además un tigre dibujando a mano alzada. No, eso era antes, ahora se dibuja de otra manera y se piensa de otra manera. Pero como para los docentes veteranos, esa fue la manera en que se formaron y los que hicieron sus primeras armas en la profesión, les cuesta imaginarse que un muchacho de 20 y pocos años dibuje directamente en la pantalla. Y sin embargo dibujan directamente en la pantalla, y eso no hace que les quede mal. Pero no tiene mucho que ver con la experiencia del docente viejo. Y la corrección individual lo que hace es transmitir experiencias. Entonces el viejo transmite Entonces algunas cuestiones, yo seguro que si algunas de los cursos, sobre todo los de dibujo, estuvieran en manos de gente de 25 años, 30 años, les enseñarían otra cosa. Y quizá más efectiva, quizá no. Esa cuestión me parece que es una de las cosas claves. Si la corrección individual lo que hace es transmitir experiencia, además es conservadora por su propia naturaleza. Entonces, no habría que modificarlo un poco. En ese carácter un poco conservador, en la facultad se ha mitigado, porque buena parte de las correcciones individuales lo hacen ayudantes honorarios o grados 1, que son mucho más jóvenes. Entonces transmiten otra experiencia. Tampoco es la experiencia de trabajo profesional, ¿no? Transmiten experiencia del trabajo estudiantil. Y de alguna forma hace que yo creo que es la causa última, que los niveles de entrega de la facultad sean tan altos.
O sea, transmiten una buena manera de entregar, que es una de las cosas que hay que hacer, o sea, que no es que eso me parezca mal. Pero me pregunto si ese mecanismo no habría que ponerlo en duda. Y ponerlo en duda implicaría usar las herramientas virtuales de una manera que no sean tampoco la pura reiteración de una corrección individual que no se puede hacer de otra manera. Yo creo que en parte ya pasó eso, porque las condiciones son tan distintas que hay cosas que no se pueden hacer. Pero de repente no está tan mal que haya pasado. Obviamente, y termino con esto, como decía al principio, los cursos se convirtieron en virtuales de una semana para la otra. O sea que hicimos lo que pudimos. Yo estoy convencido de que lo que ha hecho vos el taller, que conozco un poco, es heroico. Porque además de cambiar un curso presencial a uno virtual en una semana, todo ese cambio lo hizo gente que no tenía por qué tener ninguna información previa relevante sobre cómo son los cursos virtuales ni cuáles son sus mecanismos. Yo, de hecho, no sabía ni que existía el Zoom. Probablemente muchos de ustedes tampoco. Y ahora, bueno, no solo lo uso casi todos los días, sino que cada vez que lo uso, descubro alguna cosa nueva que el Zoom es capaz de hacer que no sabía. O sea que de golpe nos tuvimos que enfrentar a esto. Para el segundo semestre tenemos 15 o 20 días, o sea que tampoco va a haber cambios tan radicales. Pero de repente podemos ver, yo diría, ya que va a ser semipresencial, ¿qué es lo que francamente cambia de calidad cuando es presencial y cuáles no? ¿Qué cosas no? Hay algunas que sí. Esas son las que haremos presencialmente, por lo menos en los cursos de PIR y P, donde la presencialidad ya está, como quien dice, definida. Los cursos del segundo ciclo es probable que terminen siendo también semipresenciales, pero también es probable, seguro que no van a empezar siendo. De todas maneras, todos van a poder, porque eso ya no depende de la facultad, hacer de manera presencial las visitas a obras y no tienen que meterse dentro, el reconocimiento del terreno, yo qué sé, esas cosas que realmente requieren que la gente vaya, porque se pueden hacer a distancia de manera adecuada. Eso sí se va a poder hacer. Y otras cosas, pongamos el curso de P o de PR, que ganan sustantivamente en calidad cuando son presenciales y cuáles no. A mí me parece que las que no debieran ser virtuales y debieran ser asincrónicas. O sea, una corrección indirecta debiera quedar colgada en EVA y que la mire quien quiera cuando quiera. Si el jueves que viene tiene una corrección y no la miró, se va a notar. Y los que sí la miraron también se va a notar. No hay por qué estar tenaciando que la gente lo haga cuando si no se gana nada al respecto. Algunas cosas, por ejemplo, una corrección en mesa, digamos, porque a mí me parece que esa es una cosa que hay que recuperar y que no se va a recuperar dentro del contexto de la semipresencialidad que se anuncia. Capaz que el Zoom funciona, pero funciona con 10, 12, 15 alumnos. Capaz que no con 55 como yo. Quiero decir, el texto algunas de estas cosas las estaba sacando del el informe que hizo Álvaro Bonfiglio para la facultad, que fue presentado el año pasado. Bonfiglio, no sé si probablemente no lo leyeron. Si, a ver, si lo pueden conseguir, estaba viendo cómo hacer para mandárselo, pero no encontré. Si ustedes leen el informe es sobre la utilización de tecnologías de la información en la facultad de forma genérica, también en cuestiones administrativas y qué sé yo. Pero tiene un capítulo destinado a cursos en línea.
La hipótesis que, por supuesto, es prepandemia, y nadie se hubiera imaginado que estaríamos en la situación en la que estamos, pero lo que Bonfiglio de alguna manera se imaginaba es que la facultad, además de ofrecer cursos presenciales, ofreciera cursos en línea, 100% en línea. Sobre todo pensando en la gente a la cual el hecho de tener que venir a la facultad porque vive en otro lado, o porque los horarios no le vienen bien, pudiera de alguna forma estudiar y que cada curso, cada materia tuviera una versión en línea y una versión presencial. Esas eran las hipótesis que manejaba él, que ahora son un poco distintas. Pero una de las cosas que Bonfiglio planteaba es que el tamaño ideal de por ejemplo, de una teleconferencia como esta, anda entre los 10 y los 15. Si pasa, ya es más difícil que la gente participe. Y se supone que una teleconferencia es una cuestión virtual donde la gente puede participar. También decía que no debería jamás pasar de la hora y media, que de los cursos nuestros duran 2 horas y media, y me parece que los usan las 2 horas y media de los cursos del segundo ciclo. Él dice que las cuestiones virtuales exigen más atención que las cuestiones presenciales para poder seguir el hilo de la conversación, ni que hablar que se lo exigen al docente, pero se lo exige también al estudiante para poder seguir más. Entonces, que a él le parecía que una sesión como esta que estamos teniendo no debiera durar más de 1 hora. Y finalmente decía que requiere especializaciones. El docente que establece los contenidos no tiene por qué ser el que hace los videos, ni el que los sube a internet, ni el que yo qué sé qué. Por supuesto, entre las condiciones que dice, es que, bueno, que los equipos docentes tienen que preparar un semestre, lo preparan y el otro semestre lo dictan, en una forma cosa que ya no podemos hacer porque no tenemos un semestre para preparar lo que pase ahora, sino que tenemos apenas 15 o 20 días. Entonces, algunas cosas capaz que podemos hacer. De la misma forma que ayer con la charla de Jorge decíamos que de repente los temas nuestros, los temas que desarrollamos en los distintos cursos, pueden dar cuenta de la situación en la cual estamos, sin cambiar demasiado. A mí se me ocurría que el curso de EP, que es uno de los cursos que más conozco, de alguna manera en el segundo semestre trata el tema de las tipologías de vivienda, y el tema de la tipología de vivienda es una de las cosas que presumiblemente vayan a cambiar seguro, ¿no? Porque la gente busca otras cosas que la vieja normalidad no le daba. Los cursos relacionados con el espacio público también seguro que pueden incorporar cuestiones de este tipo. Bueno, si los incorporamos en los temas, yo me pregunto, ¿no podríamos también tratar de sacarle un poco más el jugo a las herramientas que nos hemos visto obligados a usar? Si no podremos bajar la presión sobre los horarios en los salones y qué sé yo, y de alguna forma sacarle más el jugo a los momentos presenciales, que van a ser muchos menos, para hacer en ellos aquellas cosas que claramente aumentan la calidad de la enseñanza. Y las que no, hacerlas virtuales y, de ser posible, asincrónicas, salvo, pongámosle, los foros, ¿no? A mí me parece que no es solo una cuestión exigida por la pandemia, es una cuestión que la pandemia pone en primer lugar, que aparece, digamos, como emergente de todo esto, pero que en realidad ya estaban planteadas, porque los mecanismos que estamos usando ya existían. Y no solo existían, sino que además, en relación a métodos convencionales, evolucionan muchísimo más rápido. Si seguimos en pandemia, ojalá que no, pero si estuviéramos así confinados, el Zoom, vayan a saber si es Zoom o es algún otro programa, seguramente va a ofrecer muchas más posibilidades dentro de un año, dentro de unos meses, en realidad, de las que ofrece ahora. O sea que
las herramientas virtuales no solamente tienen ventajas, para mi gusto, objetivas sobre algunas cuestiones tradicionales, sino que además evolucionan muchísimo más rápido. Y cuesta, quizá a nosotros nos cueste, ver hasta qué punto pueden modificar en un futuro cercano. Si nosotros, porque van a cambiar, las propias herramientas van a cambiar. Entonces, si nosotros le dedicamos un rato, porque muchos no tenemos, por esta cuestión de que tenemos que preparar el segundo semestre para dentro de muy poco tiempo, a ver cómo sacarle un poco más el jugo a las herramientas virtuales y dejar para lo que es presencial solo aquellas cosas en las cuales notoriamente la calidad de la enseñanza cambia. Si nosotros tenemos que hacer una visita a obra o ir a ver el terreno, no hay manera, por ahora, ¿no? Por ahora, de que se pueda hacer virtualmente bien. O sea que eso lo tenemos que hacer, pero es también lo que es más fácil hacerlo. Otras cosas no está tan claro cómo hacerlas. Yo digo, eso a mí me parece que son los temas que la facultad debería estar discutiendo. Y me parece que no estaría bien que lo haga, como me da la impresión de que en algunos casos, en algunos ámbitos, ocurren de que se añore la vieja normalidad como una cosa a la cual haya que volver. Porque es volver a cosas que estaban mal y que no hay manera de solucionarlas por las vías en las que siempre nos planteamos, en los aumentos presupuestarios, yo qué sé qué. Necesariamente hay que cambiar otras variables, si queremos volver a niveles de calidad como las que eventualmente la facultad tuvo hace. Bueno, muchas gracias y acá lo dejo y si quieren preguntas o intervenciones, lo que sea. Bueno, ¿se escucha algo? ¿Sí? No, yo no tengo ninguna pregunta, pero capaz que está bueno con esto con todo este panorama que viste histórico y contemporáneo, impulsar a los alumnos más chicos que están ahora, los de PR y P, sobre todo los de PR, que para ellos la nueva normalidad es lo que para nosotros es extrañísimo, que es empezar la universidad de manera digital y a distancia. Es decir, es lo único conocido hasta ahora, salvo una primera semana de trabajo presencial. Entonces, me parece que está bueno avisarles que lo que queda por venir solo es mejor que lo que pasó, porque va a ser una cosa difusa entre la distancia, que tiene sus cosas buenas, porque muchos, sobre todo los cursos de PR, Rubén, te contamos un poco que es parecido a un poquito lo que sucedía antes. En el taller se anotan muchos alumnos que son del interior del país, no necesariamente de Montevideo, y en general la mayoría son del interior. Entonces, esto también tuvo una cosa buena con el despegue que implica, que en realidad está buenísimo cuando uno tiene 18, zafar un poco de sus padres y de su casa, venirse a Montevideo solos, empezar una vida que realmente está buena, pero también es un poco costosa tomarla de un día para el otro. Creo que esto, en cierta manera, sirvió para irse desprendiendo de a poquito, tomando autonomía, y en breve ya estarán acá cerca de la facultad, que además el edificio de la facultad es súper disfrutable, súper disfrutable. Y la vida universitaria, estoy segura que todos opinamos que es lo más lindo que tiene, o una de las partes más lindas que tiene la vida. Entonces, para ellos que son del interior, me parece que han podido mantener su autonomía y su espacio a través del Zoom y generando como coordinación con sus compañeros a distancia. Eso es un aprendizaje nuevo para nosotros porque no nos educamos de esa manera realmente, que se queda. Y ahora todo lo que viene es compartir de los docentes, compartir de los amigos, conocer nuevos amigos, tener novias y tener novios, que me parece que es como una parte súper linda que genera un poco la facultad y la vida en facultad, aprender de los otros, recorrerla, disfrutar de la ciudad. Entonces todo lo que queda para ellos solo es mejor. Es más divertido, es más productivo y es más creativo de lo que han vivido. Y no es ni blanco ni negro, porque no sabemos mucho cómo va a ser
se va a tratar de que sea semipresencial, está todo bastante organizado para que ello suceda, y con prevalencia de los cursos más chicos retomar la presencialidad. Pero todavía nos movemos como en un gris, como en una ameba que no podemos definir nada, y eso es parte también de lo que nos deja la pandemia, manejar la incertidumbre y la ansiedad como nunca la manejamos hasta ahora. Es decir que les quería decir a los alumnos que veo acá de PR y algunos de P, que lo que queda por venir es mucho mejor de lo que está pasando hasta ahora. Pero lo que pasó hasta ahora nos deja un montón de cosas buenas, y aprender a relacionarnos a distancia hace que el mundo sea mucho más chico y esté en la mano. Es decir, que Rubén esté acá ahora con su remera de manga corta y nosotros muertos de frío y con una humedad horrible, es parte de esto que está buenísimo. Bueno, eso nomás. Y gracias, Raúl, porque en realidad todo la catarata que das de conceptos, conocimiento y estudio es muy buena, siempre es muy buena y muy disfrutable. Sí, Rufo. ¿Cos? Ah. Hola. Yo quería hacer algunos comentarios en relación a la charla de Raúl, a la conversación de Raúl, a lo que nos invita a pensar Raúl. Como algunas evaluaciones preliminares, digamos, ¿no? Estamos todavía finalizando el curso, y bueno, estas son algunas cosas que nos va dejando este primer semestre. Una de ellas es que hicimos una encuesta a través de Google, en donde nos dio, no recogimos el 100% de los encuestados, son alrededor de 20 proyectos, pero nos daba que el 80% de ellos no usaba Revit, y a ver, hola. Y nos daba que el 80% se habían pasado a Revit, cosa que nos sorprendió para bien. Era un objetivo del curso, es un objetivo planteado por Raúl específicamente de hace un tiempo a esta parte. Los alumnos empiezan a dibujar, empiezan a proyectar, mejor dicho, tridimensionalmente, tanto sea por SketchUp, pero mantuvimos ese objetivo de tratar de incentivar a que la mayor parte de los estudiantes se pasara a este sistema de dibujo, y la verdad que se logró. Comento esto porque implica una coordinación con la Cátedra de Medios y Técnicas, también a distancia, obviamente, y que en definitiva los alumnos, si pudieron hacer ese cambio, ese salto, yo entiendo que cualitativo, fue por una parte, por digamos, la capacidad tanto de Andrea y Paula, y la buena onda que tienen, pero sobre todo también porque ellos se entusiasmaron con la idea y que tuvieron otras herramientas que no necesariamente mejor dicho, otras herramientas ya existentes que ayudan a esto de la distancia, como son todos los tutoriales de YouTube. Andrea y Paula lo que hicieron fueron redireccionar, poner muchas páginas, muchos ejemplos, muchos tutoriales de calidad, y los gurises lo hicieron individualmente y lo hicieron colectivamente también, porque entre ellos, evidentemente tenían varios grupos de WhatsApp y subgrupos de WhatsApp, con los cuales se fueron retroalimentando los piques, y finalmente tenemos las entregas hechas íntegramente en Revit. Creo que a esta altura no sé si hay alguno que no la va a hacer de esa manera. O sea que eso yo entiendo que es muy bueno, y que incluso en los años anteriores que nos propusimos el mismo objetivo no había sucedido. Otra cosa tiene que ver con lo que comentó Raúl también de las correcciones, la cantidad de correcciones y el valor de las correcciones presenciales. Nosotros damos clases lunes, miércoles y viernes,
así lo mantuvimos en horario casi íntegro. El lunes compartido con la Cátedra de Medios y Técnicas, por lo cual naturalmente se fue dando de que los días lunes eran clase compartida, digamos, mitad y mitad, y en la mitad que nos tocaba a proyecto, en realidad se convirtió como en reafirmación de algunos conceptos o de los ejercicios que se proponían, charla, o sea, devoluciones o comentarios generales. Los viernes que tenemos menos horario, en realidad se destinó fundamentalmente a responder las consultas que los estudiantes realizaban por foro, o sea que fue una actividad asincrónica. Y los miércoles nos dividíamos en 4 salas de Zoom, y a partir de ahí era que hacíamos devoluciones individuales, que también por en la relación con los alumnos y la cantidad de alumnos que teníamos, tampoco era que en un miércoles se podían ver todos los proyectos, o sea que finalmente los estudiantes tenían una corrección cada 15 días de forma individual. O sea que también en eso yo creo que tanto los estudiantes como nosotros nos adaptamos a ese ritmo en donde manteníamos charlas del tipo magistral, digamos, o acercamientos del tipo magistral los lunes, los miércoles individuales y los viernes asincrónicas. Y por otro lado, o por otra parte, el curso tuvo en sus pautas organizativas, con respecto a los contenidos y a las dimensiones que el curso propone, yo creo que la plataforma EVA en eso como que fue una valiosa herramienta en donde permitió como ordenar la continuidad del curso y evitar que algunas instancias de decaimiento. De todas maneras también tuvimos muchos estudiantes en proporción que se les hizo difícil mantener la relación a distancia. Era compartir la experiencia de P. Valentina, está anotada. Bueno, no, yo antes que nada agradecerla y felicitarla el ciclo de charlas. Me parece que bueno, tiene que ver con alguna oportunidad de la virtualidad en el sentido que decía Cos. Creo que tanto el intercambio con Rubén, el intercambio con Jorge, nos hace contactarnos y escuchar, bueno, valiosísimos aportes desde otros lados. O sea, con esto quiero felicitar la iniciativa del taller. Después comparto esto que está diciendo Rufo, y con respecto a lo que decía Raúl, totalmente de acuerdo. Creo que en especial para los cursos de PR y P, que empiezan con la semipresencialidad ya desde el comienzo del segundo semestre, nos exige pensar realmente cuáles son las didácticas y actividades que merecen estar en la presencialidad. Quizás hay que reformularlas, quizás no es ninguna de la que estábamos haciendo antes en el sentido de correcciones tan directas, pero obviamente tampoco deberían ser las charlas o correcciones indirectas que en definitiva podemos, es así, hacerlas vía Zoom o mediante filmaciones de videos, etc. O sea, nos hace repensar muy bien cuáles son las didácticas fundamentales que necesitamos hacer presencial. En ese sentido, creo que el curso de PR ha dado algunas líneas en lo que puede ser también trabajos en el exterior, que me parece interesante, en el hecho de que inclusive no tengan que estar siempre en la Facultad de Arquitectura, pero bueno, eso habrá que seguir pensando.
Otra cosita que yo quiero destacar, por lo menos que tiene que ver con esto que estaba diciendo Rufo, la virtualidad, por lo menos en el caso nuestro, nos ha permitido y exigido ser mucho más ordenados y organizados en las coordinaciones, primero en las coordinaciones con el equipo docente de proyecto, segundo en las coordinaciones con el equipo de medios y técnicas. Yo creo que en ese sentido hemos afianzado. Y tercero, quiero agradecer acá y como también plantearles que en lo personal siento que ha sido un éxito, la relación con Raúl, Lucio, Jorge y Marcelo, que también siento que la presencia de las 4 dimensiones, que todos saben que participan en el curso, organización urbana, que en este caso fue más referida a una relación con el paisaje, técnica y crítica, las 4 dimensiones en las cuales se organiza el curso, me parece que han realmente sido muy exitosas el hecho, y creo que la virtualidad y la estrategia de plantearnos el material y textos subidos antes nos permitió a nosotros desde el curso con el equipo docente propio promover una discusión interna que luego se vio a través de las didácticas de cada uno de los integrantes de las dimensiones. Me parece que en ese sentido también nos sirvió para precisar conceptos en cada una de las dimensiones. Y bueno, ¿cuáles son los conceptos importantes que un curso de proyecto en esta instancia, segundo año de la carrera, necesita ver y analizar? Y por otro lado, otra cosa de la virtualidad que quiero destacar, y que me parece que el uso, en nuestro caso, de la plataforma EVA, nos ha permitido un registro de todo el proceso de los alumnos, donde las instancias de esquicio fueron calificadas, y todo eso está registrado, y no hay duda del alumno, que son muy pocos, en realidad, tenemos 2, 3, que no han podido cumplir las instancias, debido a razones personales, como siempre, pero esto lleva a un registro muy prolijo y muy certero, que otras veces en la presencialidad no lo hemos podido, devoluciones en todas las entregas, devoluciones precisas, y eso un poco la herramienta de la plataforma también lleva a ser tan precisos en esos puntos. Obviamente hay un esfuerzo docente en devoluciones digitales que lleva su tiempo, y eso habrá que dimensionarlo para el semestre que viene. Pero, y por último, la dejo por ahí, realmente para mí, he visto muchos alumnos de P, y también alumnos en general, pero los he visto en estas charlas, agradecerles porque ha sido un semestre súper colectivo, aunque parezca mentira, donde han habido colaboraciones interalumnos en todo esto que está costando Rufo, que eso me parece fundamental, que eso para mí era un problema en principio, de la no presencialidad, y sin embargo se ha dado el trabajo colectivo. El foro de la plataforma creo que también en el curso ha sido un gran éxito, porque se ha usado colectivamente, colaborando entre ellos y opinando entre todos, alumnos y docentes, en los proyectos. Así que bueno, me parece que hay varias cosas para valorar de este semestre pasado. Bueno, y abrazo para todos. En especial quería darles un fuerte abrazo a los alumnos y fuerza en esta instancia de la entrega. Martín, está. El que quiera hacer la palabra, que mande un mensaje por chat. Así. No, me sumo a las felicitaciones por el ciclo, creo que estuvieron buenas y diversas las charlas. Me abstengo de comentarios así sobre el semestre y la evaluación, porque creo que quedan
por lo menos algunas horas a los de PR. Hoy nos queda la última clase con ellos, y nos queda un fin de semana de entrega que va a ser intenso para muchos, pero una de las cosas que decía Raúl al principio, que era esto de la relación con la tecnología, nos acordábamos o recordábamos la primera semana con los de PR, que probablemente sean la primera generación cebarita pura, o sea, de la gente que desde primero de escuela tiene la computadora como medio en la educación, y probablemente sea una oportunidad buenísima para desarrollar muchas de estas cosas que se precipitaron con la pandemia, y que en muchos casos le estamos sacando jugo, o tratando de sacarle el jugo que podemos desde el punto de vista de las didácticas y los roles. Pero pensando también en la charla con Bonfiglio, recuerdo que con Raúl tuvimos una conversación con él ya hace un par de años, que nunca nos imaginábamos que iba a terminar en quizás un insumo posible para esta instancia, pero nos planteó un panorama que en su momento parecía muy lejano, y creo que la pandemia lo que hace en algún sentido es precipitar un montón de procesos y de cambios, y catalizar de alguna manera cosas que en algún momento iban a pasar, como el teletrabajo, el telestudio, y todos los teles que hay por ahí, que en muchos casos rinden. No sé, nosotros desde PR, no sé qué opinan como Andrea, Paula, Gil y el resto del equipo, pero estamos transitando un proceso que creo que está bueno, y hay algunos apuntes sobre posibles beneficios de la pandemia, de la virtualidad, que en parte pueden reproducir algunas injusticias. Creo que la UDELAR en ese sentido tiene servicios súper diversos en arquitectura. Esto de tener la computadora como una herramienta de trabajo desde el comienzo, y sobre todo tener esa simetría de base. Sé que no ocurre en otros servicios como, no sé, Humanidades, por ejemplo, o Bellas Artes, que trabajan con otras herramientas, pero nosotros la computadora es una herramienta de trabajo, se ha instalado hace un tiempo ya, entonces nos permite arrancar el proceso educativo con ciertas ventajas, y creo que la instalación de la computadora, por lo menos de las herramientas informáticas en los procesos educativos, creo que es una realidad para nosotros, y está buena, y la pandemia, de alguna manera, la virtualidad nos permitió profundizar en esa relación, y nosotros estamos sacando provecho, creo, espero que los estudiantes también. Y en ese sentido aparecen cosas como, no sé, Rufo mencionaba recién el tema software. Creo que la facultad se tiene que replantear la relación con las plataformas educativas a nivel de software, y qué hace con esa relación que por momentos es un poco mercantilista y perversa en cuanto a patentes y a rubros así distintos. Pero hay otros temas como la eliminación del papel, que es una de las cosas que puede llegar a pasar. O sea, en términos de sustentabilidad ambiental hay mucha gente que lo estaba defendiendo hace poco, pero esto de la sala de APA creo que está buena, de tener un repositorio virtual de proyectos. Esto de la mesa, que se transformó ahora en pantalla, que me parece que también plantea cosas relativamente novedosas sobre cómo enseñar y cómo transmitir conocimiento, que podemos saber algunos nostálgicos de la mesa, pero para los que tratábamos de presentar con cañón en un momento y estábamos usando pendrives en la mesa, esto de poder hacerlo desde la pantalla individual tiene sus ventajas. Y quería cerrar con un comentario nomás sobre la posibilidad, la necesidad de recuperar algo del quehacer manual, que es lo que está un poco en riesgo en este momento de pandemia, y ahí quizás las tecnologías de fabricación digital, y sobre todo el universo del hacer con estas herramientas, nos puede dar alguna clave para que el taller incorpore este tipo de insumos y lo proponga como parte de las didácticas ofrecidas, porque si hay una reconciliación entre el hacer manual y la pantalla, creo que va por ahí. Bueno, felicitaciones de vuelta, y la dejo por acá, la seguimos en el plenario, me imagino. Lucio. Toca. Pensé que había alguien más en el medio. No, algunos comentarios
por supuesto, un poco en la línea de lo que ya se dijo, no voy a repetir, es notable esto, las charlas, la posibilidad de ver a Rubén, que hacía tiempo que no lo veíamos, y todo lo que, y sobre todo ahora lo que vos planteás, Raúl, que me pareció notable, porque permite como despertar reflexión sobre cosas que muchas veces no pensamos, ¿no? Y que las dejamos pasar así como que naturalmente son de esa manera. A mí, en muchas cosas me parece que sí, que es notable lo que hemos aprendido, es fantástico la rapidez, sobre todo la demostración de la rapidez con la que la facultad pudo ponerse a tono de una situación que es absolutamente anómala, ¿no? Y que en principio fuimos capaces de hacerlo, me parece que eso es fantástico, es un gran logro, es un gran logro de nuestro, ¿no? De los docentes y los estudiantes, ¿no? Porque no fue nadie que nos viniera digamos, a ayudar a hacer las cosas así, lo pudimos hacer. Pero también me parece que hay que tener cuidado también con embelezarse un poco con la novedad. Yo ahora estaba mirando el fresco de Rafael de la Academia de Atenas, no sé si lo tienen, no sé si lo recuerdan, el fresco, bueno, lo comparto, porque lo estaba mirando, ¿no? Rápidamente. Esta pintura, ¿no? Que es un poco me parece que es una fantástica representación de lo que es una escuela, ¿no? Y en ese sentido, creo que ahí hay una cosa que la facultad tiene que hace varias cosas a la vez, ¿no? Por un lado es una escuela, y por otro lado es una máquina formadora de profesionales. A mí me parece que todo lo que inventamos, todo lo que innovamos, todo lo que pudimos hacer, salvaguardó a la máquina formadora de profesionales, ¿sí? En ese sentido, nos felicitamos todos mutuamente porque lo hicimos bien, lo hicimos realmente, lo logramos hacer bien, o sea, y logramos que los estudiantes no pierdan un semestre, ¿no? Algo que podía haber pasado, podríamos haber dicho, cerramos un semestre y nos vemos el que viene, ¿no? Pero me da la sensación de que, por el contrario, la escuela sí un poco se pierde, ¿sí? Y se pierde en un montón de cosas, pues la escuela es esto, es el cuadro de Rafael, el chiste que tiene es que ahí hay muchos personajes que son de distinta época, ¿no? Es una representación intemporal, ¿no? Está Sócrates, Platón y Aristóteles en la misma habitación, cosa que es imposible porque son de distintas épocas, ¿no? Hay personajes del 1300 después de Cristo en esa misma representación, ¿no? Eso es la escuela, ¿sí? Es la continuidad de un proceso, ¿sí? Que va más allá de la mera formación de profesionales, que es, por supuesto, una actividad notoriamente relevante que tiene la universidad, formar profesionales para poder resolver los problemas de la sociedad, ¿sí? Y a mí me parece que esa parte, si uno extrapolara esto y dijera, bueno, la pandemia no se va nunca más, ¿no? Vamos a vivir así a través de pantallitas. Un detalle, el fresco de Rafael no tiene pantallitas, ¿no? Claro, las pantallitas no existían, pero esta cosa de estar todos en una misma habitación, ¿sí? Todos, incluso de personajes de tiempos distintos, ¿no? Habla de otra cosa, habla de una construcción que me parece que si uno la proyectara hacia el futuro, me parece que parte de la sensación, digamos, parte de la construcción de escuela que tiene el mundo académico, notoriamente se perdería, ¿sí? Y en ese sentido me parece que hay que tener cuidado con embelezarnos con la novedad, porque yo creo que era lo que decía al principio, ¿no? Embelezarnos con la novedad puede resolver sin duda un montón de problemas cotidianos y salvaguardar, digamos, el rol funcional que tenemos y que es muy importante, ¿no? Que es esta cosa de mantener, digamos, la formación de gente que pueda después atender a resolver los problemas de la sociedad, pero probablemente nos perderíamos de otro tipo de cosas, ¿no? Me parece que la pandemia lo que ha puesto en crisis es a la escuela y no a la máquina formadora de profesionales, ¿sí? Nada, eso. O una reflexión sin muchas conclusiones, ¿no? Más bien como problemas, ¿no? Una cosa que yo quería decir, a mí me parece que la pandemia, digo, si no nos adaptamos, pone en riesgo todo, también la calidad de la enseñanza, ¿no? O sea que yo creo que la facultad y el taller lo conozco porque lo conozco un poco más, me parece que superaron algunas de las pruebas con eficiencia, digamos. Sobre la escuela,
En el cuadro de la escuela de Atenas no habría nadie que no estuviese allí. En cambio acá tenemos a Rubén, que está en San Pablo. Ni que hablar que Rubén está en San Pablo, pues lo dijo, pero en realidad yo no sé dónde está Milena, con él, capaz que está en Tacuarembó. Y me parece que es esa cuestión del aquí y el ahora, ¿no? Me parece que tiene un valor todo eso, pero la virtualidad permite también algunas otras variantes. Bueno, pues ya te digo, tenemos a Rubén acá, tuvimos ayer a Jorge hablando desde Copenhague, la gente que vive en el interior puede estar conectada sin ningún problema, sin tener que depender estrictamente de tener que alquilarse un apartamento y venirse a Montevideo. Me parece que la escuela también puede ganar. Yo no digo además que la presencialidad sea inútil o sea de escaso valor. Me parece simplemente que quiero aclarar una cuestión de contexto, porque claro, desde acá uno tiene que estar metido dentro de esa discusión en la cual de alguna manera yo he estado participando junto con Constance de las discusiones en el de APA y otras discusiones por el estilo. Yo lo único que quiero decir es que la situación pre-pandemia no es una situación deseable. Y que no me la pinten como que por fin se termina esto y volvemos al paraíso, porque no era un paraíso. La pandemia quizá nos haga ver que nos estábamos acostumbrando a cosas horribles y que las estábamos dando por sentadas de que eran buenas. Nada más que eso es el contenido que quiero transmitir. Entonces, si la virtualidad nos da herramientas mejores, vamos arriba, hasta donde se pueda. Y en otros casos, en otras cuestiones, capaz que no. Si simplemente nosotros pudiéramos decir, bueno, la mitad de las clases de taller son presenciales y la otra mitad son virtuales y asincrónicas, liberan en el uso de los salones. Y eso para la facultad es un cuello de botella que lo tiene amarrado, que impide casi cualquier movimiento que uno haga, porque el entramado es tan complicado que si saco algo de acá no lo puedo poner porque justo ese día a cierta hora chica, si bien tiene clase de no sé qué, y que además cuesta una torta de plata. O sea que para mejorarlo, no es que hace falta un poco más de presupuesto, hace falta el triple de presupuesto, y no lo vamos a tener con ningún gobierno. Entonces, de repente la virtualidad nos da otras herramientas, pero no para eliminar por completo la presencialidad, que yo no digo que sea ni siquiera ni bueno, por supuesto, ni necesario. Lo que sí nos da, que también lo podemos usar y que Rubén está allí presente y Jorge estaba ayer en Copenhague. La posibilidad de estar más conectados con otras cosas, eso también es escuela. Es sobre todo escuela, ¿no? Más que profesión. Y tenemos recursos que ya los teníamos, pero no los usábamos tanto. No los usábamos porque no teníamos la obligación de usarlos. Entonces, ahora que podemos hacerlo, bueno, de golpe descubrimos que podemos tener una charla con un profesor de San Pablo sin problemas. Y que sin ninguna operatividad, cruzamos, ¿no? 3 meses con Rubén y ya está, con Jorge, 2. Por supuesto, si no hubiéramos tenido alguna historia de encuestas presenciales con Rubén o con Jorge, no lo hubiéramos hecho porque seguramente ni lo conocíamos, pero a mí me parece que hay que ver qué cosa de la virtualidad agrega cosas y no quita, ¿no? Y no suponer que yo lo que trataría de que quedara más claro, porque es lo que me interesa, es que lo que teníamos antes no estaba tan bueno. Teníamos un montón de miserias. No tratemos de volver a eso como si fuera, porque me parece que nos pasa en muchos órdenes mucho más importantes en la enseñanza de la arquitectura, que de repente defendemos como algo fantástico cosas de las cuales hace 25 o 30 años nos parecían horribles. Bueno, como se fue degradando ahora,
no sé, no perder el derecho de huelga nos parece bárbaro, pero en realidad es una posición, como quien dice, muy defensiva y muy, digo, ya ni, renunciamos a cambiar la sociedad y no perder el derecho de huelga. Me parece que en muchas cuestiones hemos ido aceptando cosas muy miserables. Por la vía de los hechos, porque no hay más remedio que dar las clases y hay que seguir para adelante, y bueno, yo digo, capaz que este parate y este sacudón nos debiera servir para algo, porque si no, lo único que tenemos que admitir es que los apocalípticos tienen razón y que lo que hace la pandemia es hacer que todo siga igual o peor que antes, y presumiblemente peor. Entonces, si queda instalada la duda, ¿en qué sentido algunas de esas cosas no pueden ser mejores? Lo de la página de la facultad, con todos los proyectos, me parece tan obvio, porque además no cuesta nada. Digo, el de APA lo instrumento en 15 días, y cuando martes o miércoles tengamos todos los proyectos subidos, vamos a tener todos los proyectos producidos por la facultad, poder verlos, cosa que hace mucho tiempo, que cuesta mucho trabajo hacerlo, y que la mayoría de la gente no hace. Entonces, eso, ¿y por qué no lo hacíamos antes? No se podía poner, ¿por qué? Si todas esas herramientas estaban disponibles. Y bueno, yo qué sé, capaz que era porque no era imprescindible, ahora fue imprescindible. Yo estoy. Milena. Hola, buen día. No, primero destacar que, no sé, me parece súper interesante estas reflexiones que hace Raúl, y bueno, y sobre todo el tema de la masividad, ¿no? De la educación y también el tema de la modalidad online. Bueno, por ejemplo, yo creo que hay indicios que ya se venían dando incluso antes de lo que vendría a ser la pandemia, que vendría a ser incluso el curso pasado. Yo el año pasado hice EP también con Taller Velázquez, y, por ejemplo, habían cosas que como que me sorprendieron bastante, que fue el hecho de que las correcciones a veces no se daban siempre en papel, sino que se proyectaban las correcciones desde la computadora con un proyector en el pizarrón, y sobre el pizarrón era que con un marcador se corregía. Y me parece que eso, o sea, es un indicio de en realidad un cambio que se tiene que dar en lo que vendría a ser la educación, porque el gasto de papel en cada corrección, que se daba, por ejemplo, en primer año, me pasó personalmente, que cada corrección era en papel, no solamente implica un tema medioambiental, sino también un tema de acceso a los recursos, ¿no? Porque quizás no todo el mundo que llega a la universidad tiene los mismos recursos económicos, y no todo el mundo puede permitirse pagar una impresión cada vez que quiere corregir, no sé, 3 veces por semana, en caso de P y PR, que son 3 correcciones semanales. Bueno, entonces me parece que puede ser una buena alternativa lo que vendría a ser utilizar tecnología para las correcciones. Además de que ya podemos ver que incluso compartiendo pantalla podemos mostrar nuestro trabajo, y que obviamente no es lo mismo porque es importante también ver lo que vendría a ser los grosores de línea en papel y las impresiones, pero como que vemos que no es totalmente necesario que sí o sí todo sea utilizando papel. Y bueno, otra cosa que quería destacar es que en realidad lo que decía Raúl de la masividad, como que siento que sí es importante hacer correcciones, y también pasa eso de que al haber tanta gente, como que uno intenta corregir a todo el mundo, supongo yo, no sé, poniéndome en el lugar de un profesor, y como que debe ser complicado tener que corregir a tanta gente y dar un comentario. Entonces al final las correcciones pueden terminar siendo como muy breves, y quizás el alumno, sobre todo si están los primeros años, como que les cueste más como adaptarse a esos comentarios y tratar de interiorizarlos bien por el poco tiempo. Y una práctica que se dio este semestre, por lo menos en proyecto de inicio básico, fue que al ser un grupo que era un poco numeroso y no daba el tiempo para corregir, se decidió dividir el grupo en 2. Entonces algunos corregían los martes y otros corregían los jueves. Pero uno podría decir, bueno, si yo corrijo los jueves, los martes voy y no hago nada. Y no pasó eso, porque lo que se decidió hacer fue a cada uno asignarle como un rol también de corrección hacia los compañeros. Entonces a mí un día me tocaba corregir a otro equipo, a la corrección siguiente me tocaba corregir a otro, o sea, haciendo un breve comentario sobre la otra entrega. Y creo que eso está bueno porque
a veces pasa de que uno es bastante tímido y no se anima a intervenir en el proyecto de otro. Como que yo siento que los profesores como que siempre incentivan bueno, es una corrección colectiva, pero al final siempre termina pasando de que los profesores terminan corrigiendo a esa persona y los otros escuchan y como que casi nadie nunca interviene sobre los proyectos de los demás. Y esto que se dio fue como una especie de obligación, por decirlo de una forma, de intervenir en el proyecto del otro, y creo que estuvo buenísimo porque la gente se animaba a intervenir, obviamente a dar su opinión, y creo que está bueno, esto se dio justamente en el ámbito de la virtualidad. Entonces, bien como decías, Raúl, creo que hay cosas que surgen en la virtualidad que quizás no se dan en la manera presencial, que pueden llegar a adaptarse a lo que vendría a ser la normalidad que teníamos antes. Y bueno, y otra cosa también que cabe destacar, no sé si surgió también por el tema de la modalidad online, o si ya ya estaba la idea desde antes, pero en este curso se dio que una de las propuestas fue hacer unos Instagram para cada uno de los proyectos, y creo que eso estuvo buenísimo porque, o sea, hoy en día las redes sociales son como algo que está súper actualizado, y como que es súper importante también darse a conocer, y como que normalmente nosotros estamos acostumbrados a compartir nuestros proyectos entre lo que vendría a ser el ámbito de los estudiantes de arquitectura, arquitectos y profesores, y como que normalmente no sale del ámbito de facultad. Mismo en el taller cuando se comparten en la página web, como que normalmente la gente que suele entrar es la gente que está relacionada con el ámbito de la arquitectura, o mismo las entregas de taller como que tenés que ir a la facultad, y generalmente solo van algunas personas o mismo los estudiantes. Como que el hecho de compartirlo en las redes sociales y mostrar todo el proceso hizo que quizás familiares, amigos o mismo conocidos de cada uno de los estudiantes pudieran como participar más en el proceso y ver la evolución de un proyecto, y creo que está interesante, además de que cada vez, o sea, la tecnología está como más cerca de nosotros, y es importante saber también difundir, ¿no?, el proyecto de uno. Más con el tema de que en realidad nuestro producto tenemos que saber venderlo, porque es importante también tener la parte teórica y saber hacer arquitectura, pero también es importante saber comunicarnos y poder vender lo que nosotros diseñamos, porque al fin y al cabo es un producto que tiene un costo y necesitamos clientes, y creo que es importante el tema del marketing también, ¿no? Y poder como saber comunicarnos, no, o sea, además de comunicarnos con nuestros pares, y también saber comunicarnos con la gente que no está tan interiorizada en el ámbito de la arquitectura, y así como que poder como incluirnos más en la sociedad. Y bueno, y creo que nada, esto de la virtualidad podría perfectamente influir en lo que vendría a ser el futuro de la normalidad, y creo que puede dar como varias cosas que están interesantes para poder incluirlas en este cambio, ¿no? Muchas gracias, Milena, por tu intervención. El curso de edilicio básico hizo algunas novedades bastante interesantes, otros hicieron otras. Lo del Instagram, que me pareció una cosa realmente novedosa, que aparentemente ha tenido bastante éxito, ¿no? No sabía, en realidad yo no estaba al tanto que tenían esa forma de corrección. Eso en realidad es una cosa que nosotros llamábamos corrección en cascada, que fue introducida por un grupo que teníamos, Ángela Perdomo, Lucía y Fran y yo, en el año 87. Y que tenía se desarrolló durante pocos años y siempre tuvo un problema de que, bueno, a los estudiantes les daba un poco de miedo escénico, digamos, ponerse a hacer una crítica al proyecto del compañero en público esencialmente, digamos, ¿no? Como que le daba cosa. Y capaz que hacerlo en otro contexto, de repente funciona mejor, ¿no? Algunos, digo, el ejemplo de la corrección en cascada, de la cual, bueno, Lucio y Pablo, que están por allí, fueron las primeras víctimas, que
que a nosotros nos parecía que estaba buenísimo en realidad, que uno aprende tanto más tratando de ver los problemas del proyecto del compañero que los propios, y que además tiene una distancia emocional que le permite ver las cosas de una... No, porque con el proyecto propio uno está como enamorado de él y de alguna forma no le ve los defectos. O al revés, ve todo defectuoso, pero siempre hay una cosa afectiva. Con el proyecto de un compañero siempre hay un poco más de distancia que permite ver las cosas con cierta objetividad. Pero en la clase, en el salón, tenía problemas. Porque bueno, hay que saber hablar en público, hay que estar tranquilo, hay que ser otro. El muchacho estaba más nervioso por la escena que por lo que tenía que decir. Y de repente, y por ahí, si lo han investigado, y le salió bien, la verdad que eso sería otra demostración de que de repente algunas cosas de la virtualidad mejoran. Y yo simplemente digo, porque ya son las 12, capaz que habría que ir dejando, porque además se nos va vaciando la sala. Si alguno más tiene alguna cuestión para decir, bárbaro, y si no, la dejamos por acá. Yo pensaba que porque teníamos algunas dudas con Lucía y con Gonzalo sobre si el ciclo de charlas hecha en la semana antes de la entrega era posible, digamos, ¿no? Porque los muchachos están dibujando y porque además los que no están dibujando es porque están precisando clases de última hora para salir de algún pozo, qué sé yo. Sin embargo, bueno, tuvimos una asistencia adecuada. Y además las charlas van a quedar, porque en el correr de la semana que viene o de la otra, vamos a empezar a subirlas a YouTube, y algunas cosas que mostraba Rubén el otro día, o que mostró Jorge ayer, van a ser de repente, con todas las ventajas esas que tiene algunas cosas de la virtualidad, que uno puede tener la pantalla en la presentación que nos mostró Rubén y analizar el proyecto mucho más. Y después le da play y nos sigue la explicación. O sea, uno puede estudiar el proyecto que en una presentación solamente lo ve un ratito. Puede decir más lejos, la charla de ayer de Jorge pasó un poco rápidamente en los últimos puntos porque estaba llevándole demasiado tiempo. Bueno, yo quiero verla de vuelta en la presentación, porque aunque no haya hablado de algunos de los puntos que mostró, por lo menos como para decir, para estudiarlo, digamos, decirle, este tema no le dio para hablar, pero está acá presente y tiene este proyecto como referencia. Así que esperemos que, bueno, después que pase el calor de la entrega, y estemos un poco más libres, podamos subir todas estas charlas, incluyendo esta, a YouTube y compartirlas. Y no sé, si nadie tiene más nada que decir, nos despedimos. Entonces nos despedimos nomás y les agradezco la paciencia, y quizá también para contextualizar todo, yo cuando, no es que lo haga a propósito, es que me sale así, cuando doy las charlas soy mucho más radical de lo que yo mismo pienso, entonces algunas cosas de repente las digo de una forma muy categórica. Yo creo que la presencialidad tiene algunos valores y por algo la facultad con buen criterio le pone más presencialidad a los cursos de inicio, en buena medida porque lo que quiere, la facultad, aparte de enseñar arquitectura, es una máquina de integrar gente, ¿no? Que hace que los muchachos que recién entraron capaz que todavía no lo han vivido, pero todos nosotros lo vivimos, que uno es una persona y a los 6 meses de entrar a la facultad, en el primer semestre ya es otra. Eso, bueno, por Zoom es muy difícil de hacer, es que es imposible hacer. Entonces, la facultad con buen criterio pone con mayor presencialidad los cursos de los cursos bajos. Curiosamente también pone los cursos de carpeta. Yo justo estaba el pibe allí, que ya se
porque a mí me llama mucho la atención de que sea tan imprescindible que la carpeta sea presencial, justamente es algo que parece que imita más cercanamente a la profesión, y una profesión que en algunos casos ya está casi completamente virtualizada. Sin embargo, parece que lo precisan, y los cursos de carpeta también son más presenciales que los demás. Yo creo, por cómo vienen las cosas y qué sé yo, que todos los cursos van a tener terminando yendo por lo menos un día de clase por semana presencial. Y me parece que está bien. Lo único que les pido a los docentes y a los estudiantes es que encontremos la manera de sacarle el máximo jugo posible a la presencialidad y que traslademos al marco de lo virtual todo lo que se pueda. Que a mí me parece que es mucho. Y bueno, ahora la entrega es el martes, ¿no? O sea que la próxima vez que nos veamos con los estudiantes va a ser ya en instancias de evaluación. Evaluar de una manera virtual también va a ser una novedad. Que veremos cómo lo hacemos, pero por lo pronto el solo hecho de haber conseguido que todos los talleres estén en una misma página, visibles, como dice Milena, no solo entre nosotros, sino para cualquiera que pase por allí, que uno pueda decir al padre que le pasó el link, mirá mi proyecto, sin tener que grabar el cartón. A mí me parece que todo eso ya es valioso. Y que tenemos que ver cómo funciona el equipo para poder hacer una evaluación a distancia, cosa que en otros casos ha sido complicada. Me parece, hay ejemplos así como comentaban el otro día, de cómo tomar exámenes en línea, y que en algunas facultades hasta han puesto dispositivos de reconocimiento facial para que el estudiante sea mismo el estudiante, ¿no? Cosas por el estilo, cosas de esas raras que antes era imposible que pasara. O sea que esta semana que viene y la otra tendremos que preparar los cursos, tenemos que además evaluar a distancia. Eso nos va a mover un poquito el piso también. Nos va a mover evaluar proyectos que uno no se puede acercar al ojo, a la lámina, y tener que discutir entre docentes sin estar presentes, y yo que sé que una cantidad de cosas que van a ser novedades, que es la última novedad que este semestre nos ha obligado a hacer. Yo no tengo más nada que decir, así que si alguien quiere hablar, y si no... Bueno, vamos. Dejamos por acá. Dejamos por acá. Estamos viendo. Gracias, Chao. Raúl. Gracias, Che. Y suerte. Chao, gracias por la invitación. Chao. Buenísimo. Gracias, Rubén. Gracias a Chao. todos. Chao. Chao, chao.